poderoso, que ha sido bueno y ha sido misericordioso y nos ha dado de sus abundantes y ricas bendiciones y que cada día son nuevas para nosotros. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, el cual estamos siguiendo todos los viernes, y hoy vamos a estar capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 9 en adelante. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es Dios, amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 9 hasta el 22. Amén. Y nos dice de la siguiente manera: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es espiritual, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, hermanos, desde el estudio pasado comenzamos a ver estos nombres de estos personajes que habla la Escritura, los cuales muchos le han llamado los héroes de la fe, y le llaman así porque pues son personas que la Escritura resalta como personas de fe. Amén. Pero nosotros también le podríamos llamar ejemplos de fe, ejemplos de fe, porque en realidad, hermanos, nosotros tenemos un solo héroe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el más grande que todos estos mencionados. Aleluya. Ninguno de estos llega a la medida de Él. Porque toda nuestra mirada debe estar siempre, hermanos, enfocada en Él, en Jesucristo. Gloria a Dios. Sabiendo, hermanos, de que Él es el único que merece la alabanza, la adoración, nuestra entrega, nuestra admiración. El único en quien nosotros podemos poner nuestra mirada plenamente y tomar y ver todo lo que Él hizo como un ejemplo perfecto a seguir. De todos los demás, nosotros tenemos
ciertos ejemplos a seguir. Pero no todo lo que ellos hicieron son ejemplos a seguir. Así que por eso nosotros creemos en Jesucristo como el más y mejor que todo lo mencionado. Amén. Empezamos y leemos el 9, que viene hablando de Abraham, ¿verdad? Veníamos leyendo que Abraham por la fe salió a una tierra desconocida, a una tierra que no sabía dónde iba, pero él solamente obedeció a Dios y salió. Amén. Así es. Y sigue el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando que este varón, por esa fe que tenía, obedeció a Dios y salió a ese lugar, a esa tierra que Dios le había prometido. Pero no vivía en esa tierra como quien se aferra a ella y diciendo, de aquí soy y aquí me voy a establecer y yo tengo que poner mi mirada en las cosas de esta tierra, sino que él estaba siempre con la mirada puesta en el eterno Dios. Aleluya. Porque dice, habitó en tiendas ajenas, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y dice, estos eran coherederos de la misma promesa. Cuando nosotros leemos esto, hermanos, que nos lleva a pensar que vivieron como extranjeros, también nos lleva a un pasaje que habla en Pedro, ¿no? En Pedro capítulo 2, primera de Pedro 2:11, que nos habla donde dice, amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos un llamado también a vivir de la misma manera en esta vida. Nosotros hemos entendido por las Escrituras que nosotros no pertenecemos para la eternidad en esta tierra. Entonces, de esa misma manera como estas personas vivían, nosotros tenemos un llamado a vivir, a abstenernos Amén. de los deseos carnales, de los deleites y placeres temporales de la vida. Porque no somos eternos aquí, somos extranjeros, somos pasajeros, somos temporales. Seguimos avanzando en el 10 y dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando se piensa de esta manera, hermanos, de que nuestra mirada está en los cielos, siempre vamos a ver esta vida como algo pasajero, como algo que tenemos que vivir para la gloria de Dios y que tenemos que buscar en toda nuestra manera de vivir, hacer que Él sea visible en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Porque estas personas eran los que en esos tiempos daban a conocer a ese Dios invisible, a ese Dios que nadie conocía en esos tiempos. Amén. Así es. A ese Dios que no se mencionaba, ellos eran quienes lo daban a conocer. Por medio de su fe testificaban de que creían en un Dios eterno, todopoderoso, que había creado los cielos y la tierra y que había dado vida a todo ser viviente en esta tierra. Aleluya. Amén. Y nosotros somos llamados a esto mismo, a tener nuestra mirada puesta en el reino de los cielos, en ese que es, como dice el arquitecto, o sea, el que ha diseñado esto. Y no solamente el que lo diseñó, sino el que también, el que lo construyó, constructor. Entonces, tenemos ese llamado nosotros, y acerca de esta tierra, de esto que ellos pensaban y esperaban, de esta ciudad, nos habla Apocalipsis 21, 1 y 2, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y esa es la mirada que nosotros tenemos que tener puesta en esa nueva Jerusalén. Hermanos, y cuando nosotros hablamos de la nueva Jerusalén, no es que nosotros visualizamos una ciudad llena de palacios y llena de mansiones, no, hermanos. Nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es en quien nosotros estamos, en quien nosotros vivimos, en quien nosotros entendemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y como dice su palabra también, que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, se habla de esa nueva ciudad, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Seguimos leyendo el 11 y nos dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando nosotros leemos esta expresión, hermanos, nos lleva a pensar que estas personas, Dios les hablaba y ellos creían que Dios haría las cosas. Y en ciertos momentos estas personas dudaban. Pero como lo he venido repitiendo a través de este estudio, lo vuelvo a decir otra vez. Estas personas tenían algo que corroboraba y testificaba de su fe. Y era la obediencia a hacer lo que Dios los llamaba a hacer. No es que ellos no tuvieran dudas de si esto acontecería o no acontecería, porque hemos leído Génesis y hemos visto cómo ella, cuando Dios habló esto por medio de sus ángeles, se rió, dice la palabra. Y se rió porque en cierto modo no creía cómo una mujer tan vieja como yo va a tener hijos. Entonces esto nos da una enseñanza a nosotros, que a pesar de que nosotros a veces tengamos ciertas dudas, somos llamados a obedecer. Y la obediencia es la que da testimonio de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque quizás no creamos que cosas puedan acontecer en nuestra vida, pero creemos que lo que Dios manda se obedece. Y esa es la fe de la cual la Escritura testifica de estas personas. Porque en todos ellos nosotros hemos visto momentos de dudas. Háblese de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Hemos visto momentos donde han tropezado. Pero hemos visto que todos ellos tenían algo en común. Y era que cuando Dios hablaba, obedecían. Dios los llamaba a hacer algo y ellos hacían lo que Dios los llamaba a hacer. Y esto es algo que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Entender que si Dios dice, hágase esto, debemos de hacerlo. Si Dios llama a abandonar el pecado, hay que hacerlo. Y esa es fe. Ese es creer en Dios. Ese es creer a su palabra. Ese es creer a que escuchamos a Dios por medio de su palabra. La fe no se trata de creer que yo puedo atravesar paredes y decir por fe lo voy a lograr. Eso no es fe. Esos son supersticiones. Esos son imaginaciones de hombre. Porque Dios no me ha dicho que haga eso. Pero Dios sí me ha hecho un llamado. Y Dios, el llamado que nos hace principalmente y del cual su voluntad se ha revelado a nosotros es que seamos como Él, santos. Sed santos como yo soy santo. Amén. Pues esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Amén, gloria a Dios. Tenemos esa palabra a la cual tenemos que creer. Si hay en una ocasión alguien venga y nos diga, Dios dice que serás próspero en tantos años, yo puedo dudar de eso. Pero eso no indica que yo no crea que Dios no tiene el poder de hacerlo. Porque yo creo que Dios tiene el poder de hacer lo que sea. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero que alguien me profetice una cosa y yo desconfíe, no significa que dejo de creer en Dios. Porque pueden pasar varias cosas. O este se lo inventa. O este ha tenido un sueño y piensa que Dios le habló. Pero si de algo estoy seguro es de lo que está escrito en las Escrituras. Amén. Escrito está, gloria a Dios. Y hermanos, estas personas casi siempre, cuando Dios los llamaba a hacer algo, directamente trataba con ellos. Cuando les daba promesas, veíamos que venían personas, o sea, ángeles disfrazados de personas, a decírselos. Y en esta que venían personas era cuando dudaban ellos. Y nosotros hemos visto esto a través de las Escrituras. A los de Berea vemos cuando Pablo predica, ellos empiezan a escudriñar las Escrituras, a ver si era cierto lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué nos enseña esto también a nosotros? Que tenemos que buscar, no que la gente nos diga lo que tenemos que hacer, sino lo que Dios llama por su palabra. Hermanos, a mí
Puede venir la gente diciéndome, mira, esta música que yo escucho es de parte de Dios. Y puede venir y decirme, el reggaetón no es pecado. La bachata tampoco. Y así, ranchera o lo que sea, el ritmo que sea. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la alabanza? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿a qué debo de creerle yo? ¿A lo que el hombre dice o a lo que su palabra dice? A lo que la palabra de Dios dice, hermano. Cuando nosotros escuchamos los cánticos, yo he escuchado muchos cánticos que son salmos cantados. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo he escuchado ese cántico. O aquel que dice, te exaltaré, oh mi Dios, mi rey, cada día te bendeciré. Esos son salmos. Y puedo estar seguro de que son cánticos agradables a Dios. ¿Por qué? Porque los he leído en su palabra. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos tener fe es que creemos lo que Dios dice y hacemos lo que Dios dice. No hacemos lo que pensamos. Yo no voy a decir mi corazón siente, mi corazón piensa, mi corazón cree, o yo creo o yo pienso. No, Dios dice, Dios habla, Dios enseña, Dios manda, Dios quiere que se obedezca. Entonces en esto que habla de Sara y dice que por la fe ella concibió porque confió en Dios, lo que vemos es que ella seguía haciendo lo que Dios mandaba que se hiciera. Seguía haciendo lo que Dios decía por medio de su esposo, porque su esposo era el que más Dios le hablaba. A ella casi siempre se le notificaba lo que iba a acontecer. Casi siempre el trato era con Abraham, pero ella solamente seguía a su esposo. Y en esto ella estaba segura de que su esposo era un hombre temeroso de Dios y seguía lo que Dios mandaba que se hiciera. Estábamos leyendo aquí en el 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Y la Escritura nos habla de eso también. Nosotros hemos leído una Escritura que habla. Recibió fuerzas para concebir porque sabía que Dios era fiel. Ella había visto las promesas que Dios había hecho y que se habían cumplido. Había visto la mano de Dios obrando en ellos. Había visto que Dios los había protegido en muchas ocasiones. Había visto esa guerra cuando Abraham, había visto todo eso. Había visto que Dios los había protegido de Faraón. Había visto la mano de Dios que los protegía. Y había escuchado lo que su esposo le comunicaba a ella también, que Dios le hablaba. Entonces ella creyó que Dios podía hacerlo. Y a veces, hermanos, como decimos, se puede dudar, pero no se puede desobedecer a Dios. No se puede. Porque el desobedecer a Dios es una falta de fe, a los cuales la Biblia le llama incrédulos, a los cuales la Biblia le llama personas rebeldes cuando somos desobedientes a la palabra. No se les llama personas de fe. En la Escritura, a muchos que han sido rebeldes, Dios no les llama hombres de fe, les llama desobedientes y rebeldes. 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ese uno habla de Abraham. Y cuando habla casi muerto, habla de que estaba en su edad bastante avanzada. Amén, gloria a Dios. En Romanos leemos y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto es algo, hermanos, que también a nosotros nos da otra enseñanza acerca de esto, de dar gloria a Dios. Supongamos que hay una promesa de parte de Dios, directamente de Dios para nosotros. Dios nos ha prometido
que de nosotros saldrá un gran rey. Y digamos que estamos viejitos, ancianos, y no vemos ese resultado. Pero que nosotros continuemos diciendo: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Y seguiremos creyendo, se cumpla o no se cumpla lo que Él ha dicho. Esto es glorificar a Dios, a pesar de que pensemos que no recibiremos lo que se ha prometido. Y esto es fe también. Esto se puede demostrar también cuando una persona está enferma en su lecho de muerte o quizás grave, pensando que no va a ser sanado o sano de esta enfermedad. Y aún en la cama seguir dando gloria a Dios y seguir diciendo: yo he creído en un Dios que todo lo puede. Yo he creído en un Dios, y citar las Escrituras, y su palabra me enseña que todas las cosas colaboran para bien. Yo he creído en un Dios que dice que Él estará conmigo hasta los últimos días. Entonces, hermanos, se puede creer que Dios nos puede sanar, pero desconfiar que eso acontezca en nuestra vida. Pero aún así, seguir alabando a Dios. Y eso es fe. Eso es fe, hermanos. Porque muchos de estos hombres no lograron ver lo que esperaban ver, porque muchos esperaban ver más cosas que no vieron. Pero murieron confiando de que Dios lo haría algún día. Abraham habla de esto, que por la fe siguió dando gloria a Dios. Y hablando, hermanos, de esto de que ya casi muerto, nosotros logramos entender también de que nosotros estábamos muertos. Y Él nos levantó de entre los muertos, como dicen en Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y hablando de estos muertos, hermanos, Ezequiel también tuvo una visión acerca de esto, de unos huesos que miraba, una tendalada de huesos, totalmente cadáveres o totalmente huesos sin vida, sin carne. Y vio que Dios les dio vida, carne, huesos, y que se paraban y echaban tendones y tomaban vida. Y cuando se habla de esto, hermanos, se habla de la venida de aquel que fue la luz en medio de las tinieblas, que vino a encontrar a un montón de muertos andando y les dio vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de allí nos ha sacado a nosotros, de los muertos, nos ha dado vida. De aquellos que estábamos en tiniebla, nos trajo a su luz admirable. De aquellos que estábamos sin Dios, sin consuelo, sin esperanza, nos trajo a estar en paz con Dios, a poder decir, como dice su palabra, clamar y decir Abba Padre, llamarlo Padre, después que éramos enemigos por el pecado que moraba en nosotros, que nos dominaba, que nos tenía atado. Leemos el 13 y nos dice el 13: conforme a la fe, y esto es lo que estaba hablando, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Las primeras veces que yo leí este pasaje, hermanos, cuando yo comencé a leer la parte que dice, cuando dice, conforme a la fe murieron todos estos, yo esperaba que abajo dijera, después de haber recibido todo lo que se le había prometido. Y para mí era algo que no hacía sentido cuando yo leí esto. Cuando decía, conforme a la fe, todos estos murieron, todos estos, sin haber recibido lo prometido. Y decía yo, pero ¿qué pasó aquí? Yo esperaba ver que dijeran, todos estos murieron después de haber recibido lo prometido. Pero hermanos, cuando comienza a entender las Escrituras uno y comienza a seguir leyendo, entiende perfectamente a lo que se refiere el escritor aquí. Se refiere que estos recibieron ciertas promesas visibles, pero que en realidad la mirada de ellos no estaba puesta en la tierra, sino que en lo que pasaría después de que ellos partieran de esta vida, de este cuerpo.
tenían una esperanza de recibir una promesa eterna, una promesa que no se envejece, que no termina. Por eso dice que murieron sin haberlo recibido, mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, nos da a entender a nosotros que nosotros vivimos de igual manera, porque Jesucristo lo expresa en 17 de Juan también. Amén. Él dice, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Amén. Así es. Y por eso el mundo, dice, lo rechaza, porque no son del mundo. Yo les he dado tu palabra y ellos han creído en tu palabra. Entonces todos aquellos que hemos creído en la palabra de Cristo Jesús, no pertenecemos al reino de este mundo, al reino de las tinieblas. Pertenecemos al reino celestial. Pero para esto debemos de haber recibido su palabra y haberla creído y hacer, como dice su palabra, por la fe, hacer lo que Él pide, lo que Él nos llama, lo que Él nos manda. Todo lo que nosotros hacemos debe de ir acompañado de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros oramos, lo hacemos por fe. Cuando nosotros nos reunimos, lo hacemos por fe. Cuando nosotros leemos las escrituras, lo hacemos por fe. Cuando nosotros enseñamos las escrituras a nuestros hijos, lo hacemos por fe. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos por fe. Cuando nos abstenemos de cosas que el mundo practica, lo hacemos por fe. Cuando vivimos contrario a lo que el mundo vive, lo hacemos por fe. Porque creemos que no se agrada a Dios de vivir como el mundo vive. Porque creemos que a Dios no le agrada conformarnos a la vida pecaminosa de este siglo presente. Porque creemos que Dios es un Dios santo y que nos ha separado para vivir diferentes en medio de una generación maligna y perversa. Porque creemos que Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo que busca agradarle, un pueblo que busca crecer a la medida del varón perfecto. Eso es lo que nosotros creemos por fe. Y estos vivían de esa manera, apartándose del paganismo que los rodeaba. Porque no crean, hermanos, que el paganismo es nuevo. El paganismo ha existido desde el principio. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre se ha desviado a tal manera que muchos dicen en su corazón, no hay Dios. Hermanos, y cuando nosotros decimos esta expresión, no es que nos referimos a que gente diga, yo creo que no hay Dios o yo no creo en Dios, aunque lo hay también. Hay personas que lo expresan claramente con sus bocas, pero hay personas que no obedecen la palabra de Dios y estos, con sus actos, dicen que no hay Dios. Porque ellos creen en uno que se han creado a su imagen y semejanza de su vida en pecado. Primera de Pedro 1, 15 y 17 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De esta manera se vive la vida de aquellos que creen en Dios. Porque conforme a la fe murieron todos estos, mirando de lejos y saludando de lejos, pero buscando agradar a Dios, apartándose de todas las impurezas y de toda la idolatría que existía en esos tiempos. Así es, amén. Entonces, Dios nos ha llamado a que seamos como Él es. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si nosotros invocamos por Padre a aquel que juzga sin acepción de personas a cada uno según lo que haga, entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando nosotros hablamos que por fe hacemos lo que hicimos, todo lo mencionado antes,
es porque creemos que le servimos a un Dios que es santo. Así es, amén. 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Hermanos, todos estos que vivían de esa manera como extranjeros y peregrinos en la tierra, daban a entender que buscaban una patria que no estaba en este mundo. Así es, amén. Y todos los que en este tiempo presente vivimos de esta manera también, damos a entender una sola cosa. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Así es, amén. Está en los cielos. Está en los cielos. También esperamos nuestro Salvador, amén. De donde esperamos lo que menciona en Apocalipsis también. Amén. La Nueva Jerusalén. Ciudad celestial. Esa ciudad celestial. Esa ciudad que no ha sido construida por hombres. Las cuales casas no han sido hechas por hombres. Jesucristo dijo que había muchas moradas en la casa de su Padre. Amén. Gloria a Dios. Allí queremos ir, amén. Y Él iba a preparar un lugarcito en esas moradas para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Voy pues a preparar lugar. Allí espero mi... Porque dice Él, yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y esta fue el deseo que expresó en la oración que hacía el Padre Celestial. Y nosotros, hermanos, si vivimos en esta vida oponiéndonos a todo lo que el mundo implementa y viviendo en contra de lo que el mundo vive, damos a entender lo mismo que estas personas daban a entender. Amén. Gloria a Esperamos una patria mejor, una patria celestial, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Y qué dice después el 15? Seguimos leyendo el 15, dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hermanos, aquí nosotros, mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, hay tiempo. Si alguno anhela el mundo, puede irse para el mundo. Así es. Lo que da a entender esto que Dios no está obligando a nadie, a ninguno de estos. Lo agarró la fuerza, lo tomó y le dijo: tú vas a caminar por aquí, vas a hacer. Dios hacía el llamado. Amén. De igual manera, Dios hoy en día hace el llamado a cada uno. Y si nosotros estamos en el camino y no nos parece bonito y nos parece más atractivo Egipto, podemos volver a Egipto. Amén. Podemos volver al mundo. Podemos seguir en el mundo. Seguir haciéndolo. Si Dios está haciendo el llamado y no hemos soltado el mundo, podemos seguir en el mundo. Amén. Esto, y a veces la gente pregunta, pero ¿por qué Dios no nos hace, o sea, como títeres, que Dios nos lleve aún en contra de nuestra voluntad, como zombies que van caminando sin saber para dónde van? Entonces, hermanos, no sería amor. Quizás el amor de Dios sería un amor que nos obliga, pero el amor que nosotros tendríamos que corresponderle a Dios, ¿dónde estaría entonces? No le serviríamos por amor, le serviríamos por imposición, le serviríamos porque Él nos obligara, no por amor. Así es, amén. Y Dios quiere que las cosas se hagan Por amor, amén. por amor. Así es, amén. Y cuando uno entiende, hermanos, la vida de que uno tenía, no me refiero a la vida en sí como el mundo la ve, porque el mundo ve como vivir en el mundo los placeres y los deleites. Me refiero en el camino al infierno que íbamos caminando. Así es, amén. Porque cuando uno está en el mundo no ve que tiene una mala vida. Uno ve que puede hacer lo que quiere, peca y no pasa nada, y sigue pecando y no pasa nada, y sigue deleitándose en el pecado y no pasa nada, y se complace en el pecado y no pasa nada, y uno lo ve como algo placentero y deleitoso a la carne. Pero cuando Dios lo rescata de ahí, uno comienza a ver verdaderamente para dónde iba caminando y el destino que le estaba esperando más adelante. Aleluya. Gracias, Señor, por abrir nuestros El infierno eterno, Amén. Gracias. la perdición eterna, separado de Dios por los siglos de los siglos, en el sufrimiento y el castigo, del cual habla la Escritura y menciona como llorar y crujir de dientes. Y uno entiende. Y entonces cambia nuestra manera de ver a Dios. Gloria a Dios, amén.
Ya no ve a Dios como alguien que pone reglas muy difíciles. Ya no ve a Dios como alguien a quien es difícil obedecer, sino que ve a Dios como un Dios de amor que ha preparado un camino hermoso, un camino bello, para que podamos tener paz aún en esta vida. Así es, amén. En medio de las dificultades. En medio de las dificultades, poder confiar que Dios está con nosotros. Y hermanos, incluso entre nosotros, cuando se abandona el orgullo y se abandona el pecado, hay una armonía diferente Así es, amén. a la que se tenía cuando estábamos en el mundo. Gloria a Dios. Y ahí entendemos, y eso nos lleva a amar a Dios. Dice, leímos el 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y así es, hermano. Si ellos hubieran querido regresarse para atrás, hubieran podido regresar y no hacer caso al llamado que Dios les hacía. Pero anhelaban una mejor. Y Hebreos atrás nos hablaba acerca de esto, que todo aquel que ha sido llamado por Dios no retrocede, no regresa atrás. 10:39 de Hebreos nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todo aquel que Dios llama y que su corazón ha sido transformado, no vuelve atrás. Todo el que vuelve atrás es el que no ha creído. El que no tiene fe. Cuando en segunda de Juan creo que nos habla de esto y nos enseña que todo aquel que se vuelve atrás dice que no ha creído, nunca ha creído a la palabra, a la doctrina. Pero nosotros, los que hemos creído, y es el mismo libro de Hebreos, atrasito está. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Porque todo el que retrocede, retrocede para eso, para perdición. No retrocede para salvación. Sino de los que tienen fe, y habla de la fe también. O sea que el que persevera es porque tiene fe. El que no persevera no tiene fe. Para preservación del alma. Guardarla, gloria a Dios, amén. Lucas dice de esto, Jesús hablando, 9:62 de Lucas dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos estos, y es curioso, hermano, cuando Lucas habla de esto, habla de unas personas que ponían excusas. Yo tengo que ir a mi labranza, yo tengo que ir a hacer mi trabajo, y como el mundo, a mí no me queda tiempo, yo estoy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer, y así, hermano. Estos hombres que Dios llamaba no ponían excusas. Ellos no decían, cuando Abraham lo llamó, no dijo, pero es que aquí está mi padre, mis hermanos, mi familia, y aquí ya estoy establecido, y Señor, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Abraham no hizo eso, no puso excusa, él solamente escuchó la voz y dijo, Dios me ha llamado. Y salió, dice la palabra, sin saber a dónde iba. Es más, lo voy a volver a leer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, excusas siempre las vamos a encontrar. La persona que sea, aún nosotros, si quisiéramos encontrar excusas para no hacer lo que Dios pide, las podemos encontrar. Amén. Y nos pueden funcionar. Y a veces nosotros, como humanos, a veces entendemos a las personas cuando dan excusas. Así es, amén. Cuando a mí alguien me dice, yo salgo muy cansado del trabajo y la verdad que salgo sin ganas de nada, yo lo entiendo. Amén. Yo también entiendo, gloria a Dios. Y digo, es cierto. Pero el día que nos presentemos ante Dios, ¿ustedes creen que van a valer esas excusas? Van a valer, amén. Porque si somos capaces, como lo he dicho yo siempre, si somos capaces de a punta de pastillas andar trabajando, ¿por qué no? Con un par de pastillas también hacer lo que Dios pide. Porque esto se trata de prioridades. A veces hacemos lo que hacemos porque le damos
mayor prioridad a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Y yo sé que muchos tienen esta falsa manera de pensar y excusarse. Y en las redes sociales muchas personas van a ver estos videos. Y espero que Dios trate con cada uno de aquellos que puedan verlo. Así como está tratando con nosotros también aquí presentes. Las excusas, hermanos, no van a funcionar. ¿Por qué no van a funcionar las excusas? Porque ¿por qué para lo terrenal sí podemos? Hermanos, el hombre dice, se propone, dice, voy a lograr este año ahorrarme tanto de dinero y hace sus cuentas. Lo propone y lo logra. ¿Por qué no proponernos en cuanto a lo espiritual también? ¿Por qué para lo terrenal sí podemos proponernos y lograrlo? Y esforzarnos. Pero para lo espiritual no. Estas personas no ponían excusas cuando Dios los llamaba. Solamente obedecían. Con todo y dudas si sucedería o no sucedería lo que... Porque ellos iban dudando en muchas ocasiones, hermanos. Y no lo digo porque lo pienso, sino porque lo he leído en las Escrituras. Yo he leído en las Escrituras que muchas veces iban con dudas de lo que iba a pasar. Pero ellos solamente hacían una cosa, obedecer a Dios. Y muchos predican de esta fe, hermanos, y hablan como si estos personajes que menciona nunca dudaron. Y por eso dicen, cuando usted quiera algo, créalo, decrételo, declárelo. Y no vemos esto en la Escritura nosotros. Cuando vemos en la Escritura la fe, casi siempre enfatiza y señala a la obediencia a Dios. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Leemos el 16. Dice el 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y eso ya lo vimos atrás, ¿verdad? Amén. Ya lo vimos atrás. Ahora vamos a ver esta expresión preciosa, hermanos. Que quién de nosotros no quisiera escuchar esta expresión de parte de Dios para nosotros. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El escritor a los hebreos está diciéndole a las personas a las cuales iban a recibir esta carta, y ahora nos está diciendo a nosotros también. Amén. Estos hombres que obedecieron a Dios, escuchaban la voz de Dios y hacían lo que Dios les pedía, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y yo creo que todo ser humano que cree en Dios quisiera escuchar esta expresión de sí mismo. Dios no se avergüenza de llamarse Dios mío. Porque yo anhelo que Dios diga eso de mí. No me avergüenzo de ser el Dios del hermano o de Julano. Pero era la humildad y la obediencia, porque para ser obediente hay que ser humilde. Un arrogante jamás podrá ser obediente. Un arrogante jamás podrá inclinarse ante Dios para obedecerle. Se necesita ser humilde. Aleluya. Cambia nuestros corazones, Padre. Aquí vamos a ver una expresión de nuestro Señor Jesucristo hablando de estos. 22 de Mateo 31 y 32 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Había esta expresión en el Antiguo Testamento, nosotros la vemos: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y por eso el escritor de los Hebreos dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Y qué sigue diciendo Jesucristo después de esto? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya, nos ha dado vida. Es decir, hermanos,
todo aquel que tiene fe, Dios dice, yo soy Dios de este. Porque tiene vida. Porque tiene vida eterna y vida en abundancia por medio de la fe en su palabra, en su Hijo. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios no dice, yo soy el Dios de aquel incrédulo que nunca creyó en mí. Porque ese está muerto. Muerto no solamente física, sino espiritualmente, eternamente separado de Dios. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Cuando Jesús mencionó a estos personajes, estos hacía muchos años habían muerto. Pero la Escritura da a entender que estaban vivos en la presencia de Dios. Y así usted y yo, si somos de estas personas de fe, Amén, gloria a Dios, que creemos con una fe de obediencia, a la hora de nosotros morir no estaremos muertos, estaremos vivos ante la presencia de Dios. aleluya, Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. aleluya. Quiero leer uno en 2 de Corintios 5:1 que también habla. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 nos dice: porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es la que menciona ahí que leímos en Corintios ahorita. Tenemos una morada eterna en los cielos. No la ha hecho ningún hombre. Ningún mortal ha puesto sus manos para construirla, sino que ha sido el mismo Dios Todopoderoso, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y se refiere al cuerpo, el apóstol Pablo ahí, pero nosotros podemos decir, este tabernáculo, este cuerpo, o esta casa, o este mundo donde estamos, no es donde nosotros moraremos eternamente. Aleluya, amén. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecho de manos, eterna en los cielos. Porque Él nos tiene a nosotros preparado un lugar Amén. en los cielos. Seguimos leyendo el 17 y el 18, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Él había recibido las promesas sobre Isaac. Y esta es la fe que testifica de Abraham. Él no cuestionó a Dios. Señor, pero si este es mi hijo, el cual me has prometido que de él vendrán descendencia de naciones. Abraham no cuestionó a Dios y podía poner excusas. Señor, pero y entonces, ¿quién será mi heredero? ¿Quién heredará todas estas promesas que tú me has prometido? Pero vemos que él no pone excusas. Él solamente obedece a Dios. Obedece a Dios cuando Dios habla. Leo el 18 y dice: habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Lo que dije ahorita, porque eso Dios se lo había dicho a Abraham antes de pedírselo como ofrenda. Quiero leer en Génesis 22, 2 y 3. Y dijo, ¿quién dijo? Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, no esperó la tarde, no esperó mucho tiempo, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no sabía lo que iba a pasar allá.
Él solamente obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Así es, amén. Leemos en el 12 y dice, ya Dios miró que Abraham llegó al lugar y iba a hacer lo que Dios le había pedido. Y dice en el 12, el 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios. ¿Y cómo demostró él que temía a Dios? Por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Pero ustedes creen que Dios no sabía. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Así es, amén. Pero ¿quién creen que salió beneficiado de esto que Dios hizo? Abraham. Porque él salió más fortalecido en la fe. Amén. Él salió más fortalecido y más convencido de que tenía fe. Amén. Estaba creyéndole. Gloria a Dios. Y contento y feliz de saber que había hecho la voluntad de Dios y que Dios no había permitido que se realizara aquello que él temía. Leemos el 19, dice, de qué manera, allá no se expresa qué pensamiento llevaba Abraham en la mente o qué se imaginaría, pero aquí nos da una ligera idea qué pensamiento llevaba Abraham en su mente. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La Biblia en Génesis no expresa qué pensamiento llevaría Abraham en su mente. Uno solo se imagina qué pensaría por su mente. Y uno se imagina estar en ese lugar, en esa posición, con un hijo, el único hijo, a quien Dios le ha dado promesas acerca de él. Y luego Dios le diga, llévamelo, degóyalo, ofrécemelo en ofrenda. Uno se pone en los zapatos de él y pensar estar en esa posición y uno se imagina una decisión difícil, hermano, de tomar. Y pensar qué iría pensando en el camino. ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo pudiera yo evitar esto? Pero él, con todos sus pensamientos, él siguió caminando. Pero él, dice la Escritura, que él llevaba este pensamiento, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, Abraham creía que si Dios le había prometido que en este hijo recibiría la descendencia, Abraham lo podía matar, ofrecer un holocausto y Dios resucitarlo y volverlo a traer a la vida. Y dice el escritor de los Hebreos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La idea de sí lo iba a hacer, amén. Lo iba a hacer y lo. Entonces, para Abraham, ya esto estaba decretado que se iba a llevar a cabo. Para él, antes de salir a su casa, llevaba el pensamiento, al regresar, ya no regreso con mi hijo, él va a morir allá. Entonces, al recibirlo de regreso, para él lo recibió de la muerte a la vida otra vez. Es como cuando se escucha la expresión del hijo pródigo que se había ido lejos y se había andado en la perdición y luego vuelve. El padre dice, este hijo estaba muerto y ahora vive. Hermanos, entonces, nosotros también venimos de allá, de donde estábamos muertos y ahora en Cristo tenemos vida. Él nos ha dado vida. Dios ha sido poderoso para resucitarnos de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos con Él, dice la palabra. Y por eso nosotros creemos que a la hora de nosotros partir de este mundo, estaremos en la presencia de Dios. Porque hemos creído en esta palabra y nuestra fe y nuestra confianza está enraizado en su palabra. No está fundamentado en lo que nosotros pensamos o en las dudas que a veces llegan, sino en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y eso es creer a Dios. Leí el 19 y decía eso, ¿verdad? En 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso, eso fue lo que leí, para levantarle de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Leemos el 20 ahora. El 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, cosas que aún no habían recibido.
Pero él le dio la bendición diciendo, ustedes recibirán estas promesas, ustedes recibirán esta bendición. Amén. Y dice en Génesis 28, 1 y 4, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer, y es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, Amén. de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, esa bendición que se había prometido en Abraham, a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Estas fueron las bendiciones que se le dieron a este varón, a Jacob, creyendo que ellos no lo habían visto todavía, pero creían que Dios ya lo había dado, ya lo daban por hecho, como nosotros damos por hecho que tenemos vida eterna, aunque ahora lo veamos por espejo, como dice el apóstol Pablo, aunque ahora no tengamos ese cuerpo glorificado, pero lo seguimos creyendo por la fe en su palabra. Bendito sea el Señor. Leemos el 21, donde dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este varón también murió y no habían recibido la tierra. Estaban allí, en ese entonces no estaban como esclavos todavía, estaban como, ¿cómo le llaman estos que les dan amnistía? Como protegidos, como con un asilo, estaban como protegidos en Egipto, porque los tenía el faraón, a José ministrando el reino y a ellos trabajando sus terrenos por allá. Entonces los tenía como, le había dado como un asilo, como un recibimiento. No estaban como esclavos todavía, pero José a la hora de morir les dijo, cuando ustedes hereden, los que van a heredar la tierra, lleven mis huesos y entiérrenlos allá donde han sido enterrados nuestros padres. Él creía que esto se iba a llevar a cabo algún día, y esto venía desde Abraham. Ya habían pasado más de 200 años, más todavía, más de 400 años habían pasado. Entonces, pero ellos seguían creyendo esto todavía, a pesar de no verlo, seguían creyendo que un día se llevaría a cabo esta promesa de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, a pesar de que nosotros pasa el tiempo y vemos que sigue muriendo gente y sigue naciendo gente, nosotros seguimos creyendo esto porque un día se llevará a cabo. Cuando nosotros vemos que Dios no viene, nosotros entendemos lo que dice su palabra, que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros creemos eso por la palabra de Dios. Y al creer nosotros en esto, entendemos que si Dios no viene, es porque hay pueblo que salvar, que aún personas no se han arrepentido y que son parte de ese pueblo que Dios ha escogido por gracia y misericordia y que necesitan venir todavía. Y Dios sigue esperando que ellos vengan, porque hasta que no se cumpla la plenitud de todos los gentiles, la palabra dice, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que Dios no ha venido, porque sigue siendo paciente, sigue teniendo misericordia de muchos que aún no se han arrepentido y muchos que aún están naciendo, que también son parte de esos que Dios ya tiene entre sus escogidos, los cuales nosotros no sabemos. Por eso nosotros predicamos el evangelio a todos, sea el más rebelde que veamos y dé la oportunidad de predicarle, se le predica. Aunque nosotros veamos y creamos que no existe posibilidad alguna que se arrepienta, pero nosotros lo predicamos la palabra, porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer por la fe. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es poderosa, en el sentido de que cumple su propósito. Porque la palabra de Dios habla que en unos cumple su propósito para salvación, en otros cumple su propósito para condenación. Porque esa palabra que escuchan los condenará aquel día, dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra cumple su propósito, sea de una manera o sea de otra, pero la palabra sigue cumpliendo su propósito. Hablando de Génesis, José hablando de esto en 50:24 dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él murió creyendo, confiando y depositando su esperanza en que eso acontecería algún día. Amén. Y como dice la Escritura, que no es que ellos tenían la mirada puesta exactamente en las cosas terrenales, sino que ellos entendían que al Dios estar unificando un pueblo, iba a ser ese mismo pueblo, porque ellos creían en la resurrección de los muertos. Y ellos creían que los muertos, cuando morían, iban al seno de Abraham, que era un lugar de descanso para el pueblo de Dios. Y creían que los que no estaban siendo pueblo de Dios iban a un lugar de condenación y castigo. Entonces, ellos no es que depositaban su esperanza directamente en eso físico, sino en algo mejor, porque la Escritura así lo revela. Así lo dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, yo lo creo. Porque tenían tiempo, dice, para volver. Tenían tiempo para volverse atrás y volver a hacer las mismas cosas que hacían antes. Porque ellos solamente hacían lo que Dios les pedía y seguían creyendo y confiando. Así, hermanos, que Dios me los bendiga y esperando que esto sea de mucha bendición para que nosotros sigamos reafirmando nuestros pasos en este nuevo año que el Señor nos ha regalado. Dios los bendiga.